El reloj en la pared del pequeño mercado marcaba las 22:45. Luciana exhaló con cansancio mientras terminaba de limpiar el pasillo de los enlatados. Sus manos estaban ásperas, con pequeños cortes provocados por las cajas de cartón, pero el dolor físico no se comparaba con la presión que sentía en el pecho, las cuentas acumuladas, la nevera casi vacía, las miradas ansiosas de Sofía y Clara cada vez que preguntaban: «Mamá, ¿vamos a comer algo rico hoy?». Eran preguntas inocentes, pero en la mente de Luciana se convertían en dagas. Hacía semanas que la comida se reducía a lo esencial. Había aprendido a racionar el arroz, a estirar el frijol con agua para que pareciera más abundante. Pero no importaba cuánto improvisara, el hambre era impaciente. Y las deudas aún más. Su alquiler estaba atrasado, el dueño del apartamento le había dado un último aviso. ¿Y si no conseguía el dinero a tiempo? ¿Si terminaban en la calle? Sacudió la cabeza. No podía permitirse pensar en eso ahora. Respiró hondo, intentando ignorar el malestar en su estómago vacío. Caminó hacia la parte trasera del mercado, donde su jefe, Ricardo, revisaba las planillas de horario con el ceño fruncido. Quizá, solo quizá, podría pedir otro adelanto. Ya le había rogado 2 veces ese mes, pero ¿qué más podía hacer? «Ricardo, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con voz contenida, sintiendo la vergüenza arderle en la garganta. El hombre levantó la vista con un suspiro. Sabía lo que venía. «Luciana, no puedo seguirte adelantando dinero. Ya estamos en el límite. Lo siento». El aire pareció volverse pesado en el pecho de Luciana. Se quedó en silencio por un momento, tragándose las lágrimas que amenazaban con brotar. No tenía más opciones. Luciana apretó los puños para contener el temblor en sus manos. No podía permitirse quebrarse frente a Ricardo. Ya había suplicado antes, pero esta vez sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Por favor, es solo este mes. El alquiler, mis hijas», murmuró con la voz entrecortada. Ricardo pasó la mano por su rostro con cansancio. No era un hombre cruel, pero las reglas eran claras. La propietaria del mercado, Regina, había ordenado una política de 0 flexibilización con los empleados. Nada de préstamos, nada de favores. Si cedía con Luciana, pronto otros vendrían con pedidos similares, y él no podía arriesgarse. «Me gustaría ayudarte, de verdad, pero no puedo. Estoy arriesgando mi empleo solo por esta conversación». Su tono sonaba firme, aunque su mirada evitaba encontrarse con la de ella. Luciana asintió con rigidez. Sabía que no conseguiría nada más. Sin decir una palabra, se giró y caminó de vuelta al almacén, sintiendo las piernas más pesadas con cada paso. Pensó en sus hijas, en la cena improvisada que las esperaba, un poco de sopa aguada con pan duro. Las niñas nunca reclamaban, pero la preocupación en los ojos de Sofía y Clara decía más que cualquier palabra. El sonido de la puerta metálica cerrándose al final del pasillo la sacó de sus pensamientos. Era tarde y los empleados ya comenzaban a marcharse. Se quedó sola en la bodega, rodeada de productos que nunca podría permitirse comprar. Sus ojos se detuvieron en una caja de pan en rebanadas, con la fecha de vencimiento marcada para esa misma noche. Sabía lo que eso significaba. En la mañana, todo aquello iría a la basura. El dilema golpeó su mente como una tormenta. Si lo tomaba, nadie lo extrañaría. No era un robo, no haría daño a nadie, pero las cámaras de seguridad estaban en cada rincón. Un solo error, y perdería lo único que le quedaba, su trabajo. Respiró hondo, cerró los ojos y dejó que la desesperación se instalara en su pecho. ¿Qué haría una buena madre en su lugar? El estómago de Luciana rugía, recordándole que hacía más de 10 horas que no comía nada. Pero eso no importaba. Lo único que pasaba por su mente era la imagen de Sofía y Clara acostándose con hambre, como tantas otras noches. Intentó alejar la idea, pero el miedo la paralizaba.
Y si un día sus hijas dejaban de preguntar si habría algo para cenar porque ya sabían la respuesta, y si su amor y dedicación no eran suficientes para protegerlas de la miseria, caminó lentamente por el pasillo del almacén, deteniéndose frente a la caja de pan que pronto sería desechada. A su lado, otros productos con fechas vencidas esperaban el mismo destino. Frutas con algunas manchas, yogures a punto de caducar, leche que nadie compraría. Sus manos temblaban. No era justo. Todo eso aún podía alimentar a alguien, pero en cambio iría directo al basurero. En su mente, la pregunta resonaba una y otra vez. ¿Es un crimen tomar lo que ya ha sido descartado? El mercado tenía reglas estrictas. Nadie podía llevarse nada, ni siquiera lo que se iba a desperdiciar. Regina, la dueña, se aseguraba de que su imagen de negocio ejemplar estuviera intacta. Si alguien quebrantaba una norma, se iba sin derecho a réplica. Y Luciana no podía permitirse perder su empleo. Pero al mismo tiempo la culpa de no hacer nada era insoportable. Pensó en la mirada de Clara, en la determinación de Sofía al decirle que todo iba a estar bien, aunque ambas supieran que no lo estaba. Apretó los labios y miró a su alrededor. Nadie más quedaba en el almacén. El silencio del lugar solo hacía que su angustia creciera. Sus dedos se cerraron lentamente sobre una bolsa de pan. Una parte de ella gritaba que lo soltara, que no valía la pena arriesgarse. Pero otra, más fuerte, más desesperada, sabía que esa pequeña acción podría significar la diferencia entre una noche más de hambre o un poco de alivio para sus hijas. Luciana sintió su corazón golpear fuerte contra su pecho mientras sostenía la bolsa de pan. Sus manos sudaban, su respiración se volvió errática. Durante años había hecho todo lo posible por seguir el camino correcto, por ser una persona honesta, por enseñar a sus hijas a nunca tomar lo que no era suyo. Pero en ese momento la moralidad se volvía difusa, como una sombra que se diluía en la necesidad. Sabía que Regina jamás perdonaría a un empleado que rompiera las reglas. A pesar de su imagen impecable de mujer justa, no tenía misericordia con nadie. Una sola falta era suficiente para ser despedido sin derecho a reclamo. Y sin empleo, sin dinero, ¿qué le quedaba? Ni siquiera tenía a quien pedir ayuda. Todos los que conocía estaban en situaciones parecidas o simplemente ya le habían dado la espalda. Tragó saliva y miró hacia la cámara de seguridad en la esquina del almacén. ¿Estaría encendida? ¿Alguien estaría vigilando las grabaciones a esa hora? Con un suspiro, dejó la bolsa de pan en su lugar, sintiendo que la desesperación la ahogaba. «No lo hagas», se repitió mentalmente, «no vale la pena». Pero entonces su mente la llevó de regreso a casa, a las voces de sus hijas preguntando qué habría para cenar. Y la verdad era que no había nada, ni pan, ni arroz, ni esperanza. Tomó aire y con un movimiento tembloroso deslizó la bolsa dentro de su bolso de tela. Fue un acto rápido, casi instintivo, pero el impacto fue inmediato. Su corazón se aceleró, su piel se erizó y una ola de adrenalina recorrió su cuerpo. Sintió que todo el aire había sido succionado de la habitación. Tal vez nadie lo notaría. Tal vez esta vez, solo esta vez, la suerte estaría de su lado. Luciana cerró los ojos por un instante, intentando controlar los latidos frenéticos de su corazón. Sentía el peso del pan en su bolso como si se tratara de una piedra, como si el simple hecho de llevarlo la condenara al peor de los castigos. Su cuerpo entero estaba tenso, cada fibra de su ser gritaba que soltara aquello, que retrocediera antes de que fuera demasiado tarde. Pero no podía, no ahora. No cuando sus hijas la esperaban en casa con el estómago vacío y los ojos llenos de preguntas, sin respuesta. Avanzó con paso cuidadoso hacia la puerta trasera del almacén. Su turno había terminado, y con suerte podría salir sin que nadie se fijara en ella.
Mientras caminaba por los pasillos oscuros del mercado, cada sonido se volvía un eco ensordecedor en su mente. El crujido del suelo bajo sus zapatos, el zumbido de las lámparas viejas, incluso su propia respiración parecía delatarla. Apretó los dientes y aceleró el paso. Solo tenía que llegar a la salida, solo unos metros más y todo estaría bien. Pero cuando estaba a punto de empujar la puerta, escuchó un ruido detrás de ella. Su cuerpo se paralizó de inmediato. Sintió un sudor frío recorrer su espalda mientras giraba la cabeza lentamente. Ricardo estaba allí, de pie en la penumbra del pasillo, con los brazos cruzados y una expresión imposible de descifrar. Por un segundo, el silencio entre ellos se volvió insoportable. Una pausa infinita, donde Luciana sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Luciana? La voz de Ricardo sonó firme pero no agresiva. Su mirada bajó sutilmente hacia su bolso y luego volvió a sus ojos. No necesitaba decir nada más. La pregunta estaba implícita en su tono, en su postura, en la tensión que flotaba en el aire. Luciana sintió un nudo en la garganta. Sabía que cualquier palabra equivocada podría sellar su destino, y ahora, sin escapatoria, debía decidir si admitir la verdad o intentar aferrarse a una mentira que quizás no la salvaría. El aire en el pasillo del mercado se tornó espeso, como si cada molécula se hubiera detenido en el tiempo. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver la mirada fija de Ricardo. Sus piernas se debilitaron. Su mente se nubló. Quería hablar, decir algo, justificar su desesperación, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. ¿Cómo explicarle que no era robo, que solo intentaba sobrevivir? Ricardo suspiró, pasándose una mano por el rostro con evidente cansancio. No era la primera vez que veía algo así. Sabía que muchos empleados del mercado estaban al límite, pero también conocía la postura inflexible de Regina. Ella no tenía piedad. A sus ojos, una falta era suficiente para acabar con la reputación de cualquiera, y si Luciana era atrapada, no habría manera de salvarla. Por un instante, su mirada suavizó el juicio. Tal vez, en otras circunstancias, habría ignorado el desliz y permitido que se marchara en silencio. Pero la política del mercado había cambiado. Regina había instalado cámaras nuevas por todos lados, y cada movimiento quedaba registrado. Cualquier intento de encubrir el asunto podría costarle a Ricardo su propio empleo. Apretó los labios y negó con la cabeza, como si estuviera debatiéndose entre la compasión y el deber. Finalmente, su decisión quedó clara. Dio un paso al frente, estiró la mano y habló en voz baja pero firme. «Dame el bolso, Luciana. No hagamos esto más difícil de lo que ya es». El mundo pareció desmoronarse en un solo instante. Luciana sintió la desesperación apretar su pecho con fuerza. Si le entregaba el bolso, perdería su trabajo, su única fuente de ingresos. Pero si se negaba, las consecuencias podían ser aún peores. Tragó saliva mirando a Ricardo a los ojos. Sabía que no tenía escapatoria. Luciana apretó con fuerza la correa de su bolso, como si ese simple gesto pudiera evitar lo inevitable. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, un argumento que pudiera convencer a Ricardo de dejarla ir. Pero la expresión del gerente era dura, impenetrable. No había espacio para súplicas ni para excusas. En los ojos de Ricardo, la compasión se mezclaba con la resignación. Sabía que debía cumplir con su deber, aunque no quisiera. Sintió su garganta cerrarse, el aire pesando en sus pulmones. Finalmente, con un temblor apenas perceptible en las manos, abrió el bolso y sacó la bolsa de pan. La dejó sobre la mesa con un gesto lento, como si el simple hecho de soltarla representara una derrota absoluta. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero no iba a llorar. No allí, no frente a Ricardo, no frente a las cámaras que tal vez ya habían registrado cada uno de sus movimientos. Ricardo tomó la bolsa y la observó por unos segundos, como si analizara el peso de aquella acción.
Era solo pan, un simple pan vencido que de cualquier manera terminaría en la basura. Pero las reglas eran las reglas, y Regina no toleraba excepciones. Suspiró profundamente y asintió con la cabeza con la decisión ya tomada. «Tengo que informarle a Regina», dijo en un tono grave, sin rodeos. El estómago de Luciana se hundió en un abismo de pánico. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. Sabía lo que eso significaba. Regina no solo era la dueña del mercado, sino también una figura influyente en la ciudad, una promotora implacable que se vanagloriaba de mantener la justicia en cada rincón del pueblo. Y si ella se enteraba de lo que había hecho, no solo perdería su trabajo, perdería mucho más. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando Ricardo se alejó con la bolsa de pan en las manos. Su mundo entero pareció tambalearse. No se trataba solo del miedo a perder su empleo, sino del impacto devastador que esto tendría en sus hijas. Sofía y Clara no entenderían por qué su madre ya no podría traerles comida, por qué la situación, que ya era difícil, se volvería aún peor. Se llevó una mano al rostro, respirando entrecortadamente, luchando contra el pánico que amenazaba con desbordarse. Escuchó los pasos de Ricardo resonar en el suelo del mercado mientras se dirigía a la oficina de Regina. Cada sonido era como un martillazo en su cabeza, una cuenta regresiva hacia el desastre. Luciana sabía que Regina no perdonaba a nadie. Había despedido empleados por razones mucho menores, con una frialdad que helaba la sangre. Ella no veía personas, veía números, pérdidas y ganancias, y alguien como Luciana, una madre soltera con problemas financieros, no era más que una carga innecesaria. Apretó los dientes y miró a su alrededor, buscando una salida, algo que pudiera hacer para revertir la situación. Pensó en correr, en marcharse antes de que Regina pudiera llamarla, pero ¿a dónde iría? Y si intentaba hablar con ella, explicarle su desesperación, suplicarle una oportunidad. Se estremeció ante la idea. No tenía muchas esperanzas de que funcionara, pero quedarse de brazos cruzados tampoco era una opción. Finalmente, con el corazón desbocado, reunió todas sus fuerzas y caminó hacia la oficina. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a una tormenta, pero no podía darse por vencida sin pelear. Tenía que intentarlo. Cuando Luciana llegó frente a la puerta de la oficina de Regina, sintió que el aire le pesaba en los pulmones. Dudó por un segundo antes de tocar, con los nudillos apenas rozando la madera. Desde dentro pudo escuchar el murmullo de voces, la de Ricardo, con su tono bajo y cansado, y la de Regina, firme y autoritaria. No alcanzó a distinguir las palabras exactas, pero no necesitaba hacerlo. Sabía que estaban hablando de ella, de su error, de su destino. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera decidir si quería entrar. Ricardo salió sin mirarla a los ojos, con los labios apretados, y pasó de largo sin decir una sola palabra. Antes de que pudiera reaccionar, la silueta de Regina apareció en el umbral, con su postura rígida y una expresión de absoluto desprecio en el rostro. La mujer le hizo un gesto seco con la mano, indicándole que entrara. Luciana sintió que su sentencia ya estaba escrita. «Cierra la puerta», ordenó Regina, sin siquiera mirarla, mientras caminaba de regreso a su escritorio. Luciana obedeció con las manos temblorosas, sintiéndose atrapada en una celda invisible. Regina se acomodó en su silla con una lentitud calculada, entrelazando los dedos sobre el escritorio, observándola con la mirada fría de quien ya ha tomado una decisión. Sobre la mesa, la bolsa de pan descansaba como una prueba irrefutable de su crimen. Un nudo se formó en la garganta de Luciana, pero se obligó a mantenerse de pie, a no mostrar su miedo. Así que... Regina inclinó levemente la cabeza, su tono lleno de sarcasmo. «Decidiste que las normas no se aplican a ti,
que puedes tomar lo que quieras cuando quieras. Dime, ¿creíste que nadie te vería? ¿Que podrías salirte con la tuya? Cada palabra era un cuchillo. Luciana abrió la boca para responder, para defenderse, pero no tuvo oportunidad. Regina la interrumpió con un golpe seco en la mesa, sus ojos brillando con furia contenida. Luciana no era una empleada más. A los ojos de Regina era una ladrona, y no había perdón para los ladrones. Luciana sintió el golpe en la mesa resonar en su pecho como un eco ensordecedor. Su cuerpo entero se tensó, pero mantuvo la mirada firme. No podía permitirse derrumbarse, no frente a Regina, no cuando la vida de sus hijas dependía de lo que sucediera en esa oficina. Tragó saliva y respiró hondo antes de hablar, midiendo cada palabra con el cuidado de quien pisa un campo minado. «No fue un robo», murmuró con la voz más firme de lo que esperaba. «Era comida vencida. Iba a ser tirada. Solo quería llevarle algo a mis hijas». Regina dejó escapar una risa seca, vacía de cualquier atisbo de compasión. Se recostó en su silla y cruzó los brazos, examinándola como si fuera una plaga que debía ser erradicada. Para ella, la explicación de Luciana no era más que una excusa barata, una súplica disfrazada de lógica. En su mundo no había espacio para la misericordia, solo para el orden y la disciplina. ¿Y eso te convierte en la dueña del mercado?, espetó Regina con una ceja arqueada. ¿Desde cuándo los empleados deciden qué se puede llevar y qué no? Hoy es un pan vencido, mañana será carne, después dinero de la caja. Así empiezan los delincuentes. Las palabras golpearon como un látigo, pero Luciana se mantuvo de pie. No podía dejar que la humillación la venciera. No había tomado dinero, ni productos frescos, ni nada que representara una pérdida real para el mercado, pero a los ojos de Regina eso no importaba. Ella ya había sido sentenciada, y cuando Regina extendió la mano para tomar el teléfono, supo exactamente lo que estaba por suceder. «Voy a llamar a la policía», dijo con una calma aterradora. «Voy a asegurarme de que esta ciudad vea el tipo de persona que eres». El mundo de Luciana se detuvo, su respiración se entrecortó, su corazón se encogió. No podía permitir que la arrestaran, no podía dejar solas a sus hijas, pero Regina ya había marcado el número. El sonido del teléfono marcando los números fue como un disparo en el aire, un anuncio de que el destino de Luciana estaba sellado. Su piel se erizó, su respiración se volvió errática y sus piernas amenazaron con ceder. Pensó en sus hijas, en la incertidumbre de su futuro si ella no regresaba a casa esa noche. Pero antes de que pudiera reaccionar, Regina habló con una frialdad absoluta. «Sí, oficial, tengo una situación de robo en mi mercado. Una empleada ha sido descubierta sustrayendo mercancía sin autorización. Necesito que vengan de inmediato». Luciana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No había espacio para súplicas. El desprecio en los ojos de Regina era inquebrantable. Ricardo, que aún estaba en la oficina, apretó los labios con evidente incomodidad. No era un hombre cruel, pero tampoco tenía el poder ni la valentía para desafiar a Regina. Desvió la mirada, evitando cruzarse con la de Luciana. Los minutos que siguieron fueron eternos. Luciana se quedó de pie, inmóvil, con las manos temblorosas y el estómago revuelto. Quería gritar, decir que todo esto era una exageración, que solo había tomado algo que iba a ser desechado, pero sabía que cualquier palabra suya solo sería usada en su contra. Para Regina, esto no era solo un castigo, era una demostración de poder. Cuando el sonido de las sirenas se escuchó a lo lejos, su pecho se encogió de miedo. La policía estaba en camino, y en ese momento comprendió que su vida y la de sus hijas nunca volvería a ser la misma. El sonido de las sirenas se hacía cada vez más fuerte, anunciando lo que estaba por venir. Luciana sintió un sudor frío recorrer su espalda.
Su cuerpo le pedía moverse, hacer algo, huir antes de que fuera demasiado tarde, pero sus pies estaban anclados al suelo. Sabía que correr solo empeoraría las cosas. Si ya la estaban tratando como una criminal por un pedazo de pan vencido, escapar sería la prueba que Regina necesitaba para hundirla por completo. Cuando las puertas del mercado se abrieron de golpe, 2 policías ingresaron con paso firme. Sus miradas no reflejaban hostilidad, pero tampoco mostraban compasión. Para ellos era solo otro procedimiento más. Uno de ellos, de rostro endurecido por años de trabajo en la calle, se acercó a Regina, quien ya los esperaba con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Gracias por venir tan rápido, oficiales», dijo con su tono gélido de siempre. «Como les mencioné en la llamada, esta mujer fue sorprendida robando en mi mercado. Tengo pruebas de seguridad que confirman el delito». Luciana sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Pruebas? Su mente trató de procesar lo que estaba ocurriendo. Solo había tomado un pan destinado a la basura, pero la forma en la que Regina lo decía, el peso de sus palabras, la hacían sonar como si hubiera vaciado las cajas registradoras. La desesperación se instaló en su pecho. No era justo, no podía estar pasando. El policía la miró con seriedad antes de dar un paso hacia ella. «Señora, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en un tribunal». Esas palabras la golpearon como una bofetada. Un tribunal, un juicio, una sentencia. De repente, el hambre, el cansancio, la tristeza acumulada durante meses, todo desapareció. Ahora solo quedaba el terror. Las esposas frías rodearon las muñecas de Luciana y un escalofrío recorrió su cuerpo entero. Era un gesto mecánico para los policías, una rutina más en su jornada. Pero para ella fue la confirmación de que su vida acababa de cruzar un umbral sin retorno. Miró a Ricardo, con la esperanza de encontrar en él algún gesto de humanidad, alguna palabra que intercediera por ella. Pero el hombre solo desvió la mirada, como si no pudiera sostener el peso de su propia culpa. La indiferencia dolía tanto como la injusticia. Las puertas del mercado se abrieron de golpe cuando los policías la sacaron. Afuera, algunos curiosos se habían detenido a mirar. No era común ver un arresto en plena noche, menos aún el de una madre humilde que hasta ese día había pasado desapercibida en la comunidad. Pero la vergüenza fue lo que más la golpeó. ¿Qué pensarían sus hijas si la vieran así? Su mayor temor no era la cárcel. Era la idea de que Sofía y Clara crecieran con la imagen de su madre como una criminal. Mientras la subían al auto patrulla, una silueta apareció corriendo desde el otro lado de la calle. Doña Marta, la vecina que a veces le cuidaba a las niñas, venía con el rostro desencajado de preocupación. La mujer, con su cabello canoso y su delgadez frágil, se agarró a la puerta del coche policial con firmeza, mirando a Luciana con angustia. «No pueden hacer esto. Ella no es una ladrona», gritó con la voz temblorosa por la indignación. «Solo es una madre que intentaba darles de comer a sus hijas». Uno de los oficiales le pidió que se apartara, pero la mirada de Luciana se clavó en la de Marta. Ese era su único alivio en ese momento. Alguien que sabía la verdad. Alguien que tal vez, solo tal vez, podría asegurarse de que Sofía y Clara estuvieran a salvo mientras ella enfrentaba lo impensable. Luciana intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada por el pánico. No podía dejar a sus hijas solas. El miedo no era por ella, sino por lo que Sofía y Clara sentirían cuando despertaran y no la encontraran en casa. Sus niñas ya habían aprendido demasiado pronto lo que era la escasez, el sacrificio, la incertidumbre. Pero crecer sin su madre sería un castigo demasiado cruel. Uno de los policías, quizás con algo de lástima en la mirada, cerró la puerta del auto patrulla y caminó hacia Marta. Habló con ella en voz baja, dándole la única opción que le quedaba a Luciana.
Los servicios sociales se encargarán de sus hijas hasta que el tribunal determine su situación legal. Si usted puede hacerse responsable de ellas, debe presentarse con los documentos necesarios en la mañana. Marta asintió con vehemencia, sin dudarlo ni un segundo. Luciana exhaló un suspiro de alivio. No era mucho, pero al menos sabía que alguien que las quería estaría con ellas. Sin embargo, no tenía idea de cuánto tiempo pasaría antes de volver a verlas. El motor del auto se encendió, y la ciudad pareció hacerse más pequeña mientras avanzaban por las calles iluminadas solo por los faroles intermitentes. En su interior, Luciana sabía que esto no sería un simple malentendido que se aclararía con facilidad. Regina tenía demasiado poder y ella era la prueba viviente de que la justicia no siempre actuaba en favor de los inocentes. Las luces de la comisaría brillaban con una frialdad que le hizo estremecer. Era el principio de su peor pesadilla. La comisaría olía a humedad, a café rancio y a desesperanza. Luciana cruzó la puerta con los brazos aún esposados y la mirada baja, sintiendo cada paso como una sentencia anticipada. Los policías la guiaron por un pasillo estrecho, donde otras mujeres esperaban en bancos metálicos, con rostros cansados y miradas vacías. La sensación de estar en un lugar donde nadie la escucharía, donde su voz no valdría nada, se hizo más real con cada segundo. Un oficial le indicó que se detuviera y le quitó las esposas con un chasquido metálico. Luciana frotó sus muñecas, marcadas por la presión del acero, pero el dolor físico era insignificante comparado con el nudo en su pecho. Le ordenaron sentarse en una silla de plástico frente a un escritorio donde un agente rellenaba un formulario con movimientos mecánicos. «Nombre completo», dijo sin levantar la vista. Luciana tardó un segundo en responder. Decir su nombre en voz alta en ese lugar, en esas circunstancias, la hacía sentirse menos persona, más culpable, más pequeña. Tragó saliva y, con un hilo de voz, respondió: «Luciana Méndez». El oficial continuó con las preguntas, anotando todo con la indiferencia de quien ha hecho esto miles de veces. Luego, sin siquiera mirarla a los ojos, anunció lo que temía escuchar. Se le acusa de robo y abuso de confianza. Pasará la noche en la celda mientras se programa su audiencia. Luciana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era un error, no era un malentendido. La estaban tratando como una delincuente. Y peor aún, su futuro ya no estaba en sus manos. Sofía despertó con un sobresalto. Su primer instinto fue girarse hacia la cama de al lado, donde Clara dormía siempre abrazada a su manta vieja. Pero algo no estaba bien. La habitación era diferente, más grande, más fría. El colchón era duro, y el olor del lugar era una mezcla de humedad y productos de limpieza baratos. Tardó unos segundos en recordar lo que había pasado. Su madre no estaba. El corazón le latió con fuerza cuando vio la puerta entreabierta y escuchó las voces de otras niñas en el pasillo. Clara seguía dormida, con el rostro apretado contra la almohada, como si su cuerpo supiera que algo malo pasaba, pero su mente se negara a aceptarlo. Sofía no quería despertarla. No quería ser la que le diera la peor noticia de su vida. Unos pasos pesados se acercaron y de pronto la puerta se abrió por completo. Una mujer alta y de rostro severo entró, con los brazos cruzados y la expresión de quien no tenía paciencia para sentimentalismos. Llevaba un hábito oscuro, lo que delató su identidad antes de que siquiera hablara. «Levántense», ordenó con voz firme. «Aquí no hay tiempo para haraganear en la cama». Sofía tragó saliva y se apresuró a ponerse de pie, pero Clara apenas se movió. La monja frunció el ceño y se acercó a ella con pasos firmes. Sin delicadeza, le sacó la manta de un tirón, haciendo que la niña diera un respingo. Clara se sentó de golpe en la cama, con los ojos grandes y asustados, buscando desesperadamente a su madre en la habitación. «¿Dónde está mi mamá?»,
preguntó con voz temblorosa. La monja suspiró con impaciencia y miró a las niñas con frialdad. Aquí no hay mamás. Hay reglas, y más les vale aprenderlas rápido. Sofía sintió cómo el miedo de su hermana se aferraba a ella. Clara, aún con los ojos llenos de sueño y confusión, temblaba levemente. No estaban en casa, no estaban con mamá, y la mujer que tenían enfrente no se parecía en nada a doña Marta, la vecina amable que solía cuidarlas. Esta mujer tenía una expresión dura, fría, como si ya hubiera decidido que ellas no valían su compasión. «Vístanse y bajen al comedor», ordenó la monja con un tono autoritario. «El desayuno es a las 7 en punto. Quien no esté ahí, no come». Clara entreabrió los labios, como si quisiera preguntar algo, pero Sofía le tomó la mano con fuerza, dándole un apretón. No había que discutir. No con alguien como ella. No sabían cómo funcionaban las cosas en ese lugar, pero una cosa estaba clara. Si querían sobrevivir, debían aprender rápido. La mujer se marchó sin decir más, dejando la puerta abierta de par en par. El pasillo seguía lleno de murmullos y pasos apresurados. Otras niñas pasaban frente a la habitación, algunas con la mirada apagada, otras susurrando entre ellas. Nadie se detenía a saludarlas. Eran nuevas, eran las hijas de una ladrona. Y en ese lugar, eso significaba que estaban solas. «Sophie», susurró Clara con la voz temblorosa, «quiero a mamá». El pecho de Sofía se encogió. No podía llorar, no podía mostrar miedo. Clara la necesitaba fuerte. Tragó saliva y le acarició la cabeza con ternura. «Vamos a encontrarla», dijo, aunque no tenía idea de cómo lo harían. Sofía y Clara se vistieron en silencio, con movimientos mecánicos, intentando ignorar la sensación de vacío que se expandía en sus pechos. No tenían ropa propia, solo uniformes gastados que encontraron doblados en la esquina de la habitación, iguales a los que usaban las demás niñas. La tela áspera rascaba la piel, pero eso era lo de menos. Lo que más les pesaba era la ausencia de mamá, el miedo a no saber cuándo volverían a verla. Bajaron al comedor siguiendo a las otras niñas, que caminaban en fila sin hablar demasiado. El lugar era grande, con largas mesas de madera y una iluminación opaca que hacía que todo pareciera más gris. Las paredes estaban cubiertas de reglas escritas en carteles viejos. Prohibido hablar en voz alta, siempre agradecer la comida, obedecer sin discutir. Todo parecía diseñado para recordarles que ahí no había espacio para las emociones. Sofía tomó la mano de Clara cuando se sentaron juntas en uno de los bancos. Pronto, unas mujeres vestidas de delantal comenzaron a repartir platos de comida. Frente a ellas apareció un pan duro, una taza de leche aguada y un pedazo de fruta que ya tenía manchas oscuras. No era mucho, pero era más de lo que habían comido la noche anterior. Clara levantó la mirada con timidez, observando a las otras niñas que comían sin quejarse, como si no sintieran el hambre ni la tristeza. Tal vez ya estaban acostumbradas, pero ellas no. Ellas no querían acostumbrarse a estar sin mamá. «¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí?», susurró Clara, con los ojos llenos de incertidumbre. Sofía quiso responderle, decirle que solo sería por unos días, que pronto mamá vendría a buscarlas, pero no podía mentirle. Ni siquiera ella sabía la respuesta. El comedor estaba envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el sonido de cubiertos chocando contra los platos. Nadie reía, nadie hablaba más de lo necesario. Sofía notó cómo algunas niñas comían con rapidez, como si temieran que alguien les arrebatara la comida, mientras otras simplemente miraban sus bandejas con indiferencia, con una resignación que le erizó la piel. ¿Cuánto tiempo tardaría en sentirse así? Clara intentó morder el pan, pero su dureza lo hizo casi imposible. Se frotó los ojos con frustración y miró a su hermana con una expresión temerosa. Sofía sabía lo que estaba pensando. Su hermana no se atrevía a decirlo en voz alta,
Pero ella entendía el miedo en su mirada. ¿Y si mamá no vuelve? ¿Y si nos dejan aquí para siempre? La posibilidad era tan aterradora que Sofía decidió ignorarla por completo. De repente, una niña mayor se acercó a su mesa y se inclinó lo suficiente para hablarles en voz baja. Su cabello oscuro le caía sobre los hombros y sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y advertencia. No parecía agresiva, pero su tono llevaba una carga de peligro. ¿Son las hijas de la ladrona?, preguntó sin rodeos, con una mueca burlona en los labios. Clara bajó la mirada de inmediato, pero Sofía sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho. No quería problemas, pero tampoco estaba dispuesta a dejar que las humillaran. Sus puños se apretaron bajo la mesa mientras sentía el peso de todas las miradas sobre ellas. «Nuestra mamá no es una ladrona», respondió con firmeza, sosteniendo la mirada de la niña. Pero en un lugar como ese, la verdad no importaba, y Sofía estaba a punto de descubrirlo de la peor manera. El comentario de Sofía pareció encender algo en la niña mayor. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, pero sus ojos reflejaban algo más oscuro, una advertencia disfrazada de diversión cruel. Algunas de las otras niñas dejaron de comer para mirar la escena con atención, como si estuvieran esperando el desenlace de un juego que ya habían visto antes. En ese lugar, las nuevas siempre eran puestas a prueba. «Eso dicen todas», respondió la niña, cruzando los brazos. «Pero si está en la cárcel, algo habrá hecho, ¿no?» Sofía sintió que la sangre le hervía. Sabía que debía quedarse callada, que lo mejor era ignorarla, pero las palabras de la niña eran como clavos perforando su pecho. ¿Cómo podía explicarle a Clara que el mundo no siempre era justo, que su mamá estaba encerrada por algo que no merecía? Tragó saliva y apretó la mandíbula, sintiendo que sus uñas se clavaban en sus propias palmas. «No hables de mi mamá», espetó, con un tono bajo pero afilado. El comedor entero pareció contener la respiración. Sofía no sabía que acababa de cruzar una línea peligrosa. La niña mayor la miró por unos segundos, como si estuviera evaluando su respuesta, y luego inclinó la cabeza con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Espero que seas fuerte», dijo en un susurro casi divertido, «porque aquí las débiles no duran mucho». Luego se alejó con la misma tranquilidad con la que había llegado, dejando a Sofía con el estómago revuelto y el corazón latiendo a toda velocidad. Clara la miró con los ojos grandes, asustada. «Sophie», murmuró, apenas moviendo los labios. Sofía le tomó la mano bajo la mesa, apretándola con fuerza. Sabía que tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por su hermana. Pero en ese lugar, ser fuerte no iba a ser suficiente. La primera noche en el refugio fue una de las más largas de sus vidas. Sofía permaneció despierta en la oscuridad, escuchando la respiración entrecortada de Clara, que dormía con el ceño fruncido, aferrada a la manta áspera como si fuera lo único que la mantenía a salvo. El frío del cuarto, la sensación de encierro, el miedo a lo desconocido, todo pesaba sobre sus hombros, pero más que nada, lo que la mantenía en vela era la incertidumbre. ¿Dónde estaba su mamá? ¿Estaría bien? ¿La dejarían regresar algún día? Cuando el primer rayo de luz se filtró por la ventana, Sofía se incorporó lentamente, sintiendo su cuerpo pesado por la falta de sueño. No podía seguir así. Tenía que encontrar una forma de salir de ese lugar, de saber qué estaba pasando con su madre. No podía esperar a que los adultos resolvieran todo. Se frotó los ojos y miró a su hermana, aún dormida. Tenía que protegerla. No importaba lo que hiciera falta. Ese día, mientras limpiaban el patio del refugio como parte de las tareas obligatorias, Sofía vio algo que le llamó la atención. Junto a la oficina de la directora había una papelera desbordante de documentos arrugados. Algunas hojas estaban esparcidas por el suelo, llevadas por el viento. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que ahí podía haber algo importante.
Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la estuviera observando, y se acercó disimuladamente. Tomó un par de papeles sin ser vista y los escondió dentro de su uniforme. No tenía idea de lo que había encontrado, pero su instinto le decía que esas hojas podían cambiarlo todo. Sofía se alejó con pasos rápidos, sintiendo el peso de los papeles escondidos en su uniforme como si fueran dinamita a punto de estallar. Sabía que si alguien la veía, podría meterse en problemas, pero no podía ignorar su intuición. Cuando llegó al dormitorio, se aseguró de que Clara estuviera ocupada en otra parte antes de desdoblar las hojas con manos temblorosas. Lo que vio la dejó sin aliento. Los documentos no eran simples formularios o reportes escolares. Tenían el logotipo del mercado donde trabajaba su madre. A pesar de no entender todo lo que decían, algunas palabras se repetían una y otra vez. Desperdicio de mercancía, alteración de fechas de vencimiento, desvío de fondos. Sofía no sabía mucho sobre negocios, pero algo en esas frases sonaba extraño. ¿Por qué el refugio tenía papeles de la tienda donde había trabajado su madre? Antes de que pudiera seguir leyendo, un ruido en la puerta la hizo saltar. Clara entró corriendo, con la respiración agitada y los ojos abiertos de par en par. «¡Sophie!», susurró con urgencia mirando hacia el pasillo. «Hay un hombre preguntando por nosotras». El corazón de Sofía dio un vuelco. Nadie iba a verlas. Nadie se preocupaba por ellas. Entonces, ¿quién era ese hombre? Sofía sintió que su respiración se detenía por un segundo. Nadie iba a verlas. Nadie preguntaba por ellas. Desde el momento en que habían llegado al refugio, su madre había desaparecido de sus vidas, como si nunca hubiera existido. Entonces, ¿quién era ese hombre? ¿Era alguien enviado por la policía? ¿Alguien que quería llevárselas a otro lugar peor? Su mente iba demasiado rápido, pero no tenía tiempo de quedarse quieta. «¿Cómo es?», susurró Sofía, acercándose a Clara con el corazón desbocado. «No lo sé», respondió la pequeña encogiéndose de hombros. «Solo escuché a una de las monjas decir que vino un periodista preguntando por mamá. Un periodista». La palabra cayó sobre Sofía como un rayo. Durante todo ese tiempo nadie les había dado respuestas, nadie les había dicho qué estaba pasando con su madre. Tal vez ese hombre tenía información, tal vez él sabía algo que ellas no, pero también podía ser peligroso. ¿Podían confiar en él? Sofía apretó los papeles que aún tenía en la mano. Si alguien quería la verdad, ella estaba dispuesta a entregarla. Pero primero tenía que averiguar quién era ese hombre y qué quería realmente de ellas. Sofía tomó la mano de Clara y la apretó con fuerza. No podían quedarse esperando. Si aquel periodista estaba realmente preguntando por ellas, significaba que su madre aún no había sido olvidada. Tal vez había una oportunidad de hacer algo, de salvarla. Pero primero necesitaban saber si podían confiar en él. Se asomaron por la puerta del dormitorio, con los corazones latiendo a toda velocidad. Desde el pasillo pudieron ver la entrada del refugio. Un hombre de cabello revuelto y un abrigo desgastado discutía con una de las monjas. Su postura era tensa, y aunque no podían escuchar lo que decía, sus gestos demostraban frustración. La monja, en cambio, lo miraba con desconfianza, con los brazos cruzados y una expresión endurecida. Claramente, no quería que él estuviera ahí. «No aceptamos visitas sin autorización», dijo la mujer en un tono seco, lo suficientemente alto como para que Sofía lo escuchara. «No soy una visita», respondió el hombre apretando los dientes. «Estoy investigando el caso de Luciana Méndez. Sus hijas tienen derecho a saber la verdad». Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿La verdad? Sus ojos se encontraron con los de Clara, que tenía los labios entreabiertos por la sorpresa. Si había una verdad que ellas desconocían, entonces debían conocerla a toda costa. «Sophie», susurró Clara nerviosa. «¿Y si nos meten en problemas?»
Sofía tragó saliva y tomó una decisión. No importaban los riesgos. Si había alguien que estaba dispuesto a hablar sobre su madre, tenían que escucharlo. «Vamos», susurró, y sin pensarlo 2 veces, tiró de la mano de su hermana y empezó a caminar hacia la entrada. Sofía y Clara caminaron con cautela por el pasillo, asegurándose de no ser vistas por las monjas. Si las descubrían, era probable que las castigaran o, peor aún, que les prohibieran cualquier contacto con el periodista. No podían correr ese riesgo. Mientras se acercaban, Sofía escuchó cómo la conversación se intensificaba. «Luciana Méndez está siendo acusada injustamente», insistió el hombre, su voz llena de determinación. «Tengo pruebas de que su juicio fue manipulado, y si no hacemos algo pronto, podría ser demasiado tarde». El corazón de Sofía se aceleró. Demasiado tarde. ¿Qué significaba eso? El miedo la atravesó como un cuchillo. No podían permitirse esperar más. Con un último vistazo a su alrededor, Sofía se armó de valor y salió de su escondite. «Señor», llamó con firmeza, tomando la mano de Clara con fuerza. Los ojos del periodista se abrieron con sorpresa al verlas. La monja, en cambio, giró bruscamente, con una expresión de furia contenida. «Regresen a su habitación ahora mismo», ordenó la monja, pero Sofía no se movió. Era ahora o nunca. «Díganos la verdad sobre nuestra mamá», exigió Sofía, con la voz firme pero temblorosa. «Queremos saber qué está pasando con ella». El periodista miró a las niñas, luego a la monja, y supo que tenía que actuar rápido, porque si no hablaba ahora, tal vez nunca tendría otra oportunidad. El periodista miró a Sofía y Clara con intensidad. No esperaba que las niñas fueran tan valientes. Sabía que si hablaba en ese momento, la monja haría todo lo posible por detenerlo, pero si se quedaba callado, perdería la única oportunidad de hacerlas entender la gravedad de la situación. El tiempo se agotaba y Luciana estaba en peligro. «Escuchen, no puedo hablar aquí», dijo en voz baja, acercándose a ellas con cautela. «Su madre está en una situación grave. Si no hacemos algo, podría ser demasiado tarde». Las palabras fueron como un golpe en el estómago. Sofía sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Demasiado tarde. No podía ser. Su madre no era una criminal. No merecía estar encerrada, mucho menos en peligro. Miró a Clara, que tenía los labios temblorosos y los ojos llenos de miedo. «¡Basta!», interrumpió la monja poniéndose entre ellos. «Estas niñas están bajo nuestra protección. No permitiremos que un desconocido las manipule». «No estoy manipulando a nadie», respondió el periodista con firmeza. «Solo quiero que sepan la verdad». Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Tenían que hablar con él, tenían que saber lo que estaba pasando. Y si la monja no se los permitía, encontrarían otra forma. Sofía sabía que no podía confiar en la monja. Desde el primer día en ese lugar, las habían tratado como si fueran culpables del supuesto crimen de su madre. Ahora que alguien estaba dispuesto a contarles la verdad, no podían perder esa oportunidad. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. No podían quedarse de brazos cruzados mientras su madre estaba en peligro. «Si no están manipulándolas, entonces váyase», espetó la monja cruzando los brazos. «Estas niñas ya han pasado por suficiente». El periodista apretó la mandíbula, pero supo que no lograría nada si seguía discutiendo. Miró a Sofía y Clara con una determinación inquebrantable. Necesitaban saber la verdad, pero no aquí, no con la monja vigilándolas. Sacó una tarjeta de su bolsillo y con un movimiento rápido la deslizó en la mano de Sofía sin que la monja lo notara. «Si quieren ayudar a su madre, busquen la manera de salir de aquí y llámenme», susurró con urgencia. «No dejen que las engañen». Antes de que la monja pudiera reaccionar, él dio media vuelta y salió del refugio, dejando tras de sí un silencio espeso. Sofía sintió el pequeño rectángulo de papel entre sus dedos y lo escondió de inmediato. No sabían cómo, pero encontrarían la manera de escapar.
Sofía mantuvo la tarjeta oculta dentro de su puño, sintiendo el papel arrugarse entre sus dedos. Ese pedazo de cartón era la única esperanza que tenían. Sabía que si la monja lo descubría, se lo arrebataría sin dudar. A su lado, Clara la miraba con nerviosismo, sin entender del todo la magnitud de lo que acababa de suceder. ¿Cómo iban a salir de ahí? ¿Cómo iban a llamar al periodista si ni siquiera tenían acceso a un teléfono? La monja las empujó de vuelta al pasillo con una expresión de disgusto. Sus labios estaban apretados en una línea fina, y su mirada reflejaba algo más que enojo. Era temor. ¿Acaso ella también sabía la verdad? ¿Por qué se esforzaba tanto en mantenerlas en la oscuridad? Sofía se aferró a la tarjeta con más fuerza. No iba a rendirse. Cuando llegaron a su habitación, la puerta se cerró con un golpe seco. La monja las había dejado encerradas. Por primera vez desde que habían llegado, sintieron que realmente eran prisioneras. Clara se giró hacia su hermana con los ojos llenos de angustia. «Sophie, ¿qué vamos a hacer ahora?» Sofía respiró hondo y miró alrededor. No podían quedarse ahí esperando. Si querían salvar a su madre, tendrían que encontrar la manera de salir de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Sofía recorrió la habitación con la mirada, buscando una salida. Las ventanas eran pequeñas y tenían barrotes. La puerta estaba cerrada por fuera. No podían simplemente caminar hasta la salida principal y esperar que las dejaran ir. Si querían escapar, tendrían que ser inteligentes. Miró a Clara, que se abrazaba las rodillas en un rincón, con el miedo reflejado en sus ojos grandes y oscuros. «Tenemos que encontrar una forma de salir», susurró Sofía, con la voz más firme de lo que se sentía. «¿Cómo?», preguntó Clara con un temblor en la voz. «Nos encerraron. No nos van a dejar ir». Sofía se mordió el labio, sintiendo la frustración quemarle el pecho. No podían permitirse perder la esperanza. Se acercó a la puerta y pegó el oído contra la madera. Afuera se escuchaban pasos alejándose. La monja no se quedaría ahí toda la noche. Seguramente pensaba que las niñas estaban demasiado asustadas como para intentar algo. Pero estaba equivocada. Sofía miró debajo de las camas, en los cajones, en cada rincón del pequeño cuarto. Necesitaban algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarlas a salir. Y entonces, en la esquina más oscura, vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Una llave. El corazón de Sofía martilló en su pecho mientras se arrastraba hasta la esquina de la habitación. La llave estaba parcialmente oculta bajo una tabla suelta del suelo, como si alguien la hubiera dejado ahí intencionalmente o se le hubiera caído por accidente. La tomó con dedos temblorosos, sintiendo el peso del metal frío contra su piel. ¿Era posible que tuvieran tanta suerte? Clara se acercó de inmediato, con los ojos llenos de emoción y miedo a la vez. La esperanza iluminó su rostro por primera vez en días. Pero Sofía sabía que no podían celebrar todavía. Si la llave no abría la puerta, su única oportunidad de escapar se desvanecería en un instante. Se puso de pie con cuidado y deslizó la llave en la cerradura. El sonido fue el más dulce que jamás había escuchado. La cerradura cedió con un leve clic. Sofía empujó la puerta con cautela, apenas lo suficiente para asomarse al pasillo. Todo estaba en silencio. Las luces estaban bajas y no se escuchaban pasos cercanos. Era ahora o nunca. «Clara, sígueme», susurró, tomando la mano de su hermana. Ambas salieron de la habitación con el corazón desbocado. Si lograban llegar hasta el teléfono, podrían contactar al periodista. Pero lo que no sabían era que alguien ya sospechaba de ellas y que no serían las únicas en moverse esa noche. El pasillo estaba envuelto en sombras, con solo unas débiles luces parpadeando en las paredes. Sofía apretó la mano de Clara con fuerza, sintiendo el sudor frío en su palma. No podían hacer ruido, no podían titubear. Cada segundo contaba. Si las descubrían ahora, no solo las encerrarían de nuevo, podrían perder la única oportunidad de salvar a su madre.
Se movieron con sigilo, pegándose a las paredes, escuchando atentamente cualquier sonido. El refugio estaba en completo silencio. La mayoría de las niñas dormía y las monjas seguramente ya estaban en sus habitaciones. Pero el peligro no se había ido. A cada paso, Sofía sentía que algo podía salir mal. Si la monja descubría que habían escapado, alertaría a la policía. ¿Y entonces qué harían? Llegaron a la oficina de la directora. Detrás de esa puerta estaba la única esperanza que tenían: el teléfono. Sofía tragó saliva y giró el picaporte con cuidado. Cerrado. Por supuesto, no iba a ser tan fácil. Se giró hacia su hermana, que la miraba con miedo y expectativa. «Necesito que vigiles», susurró Sofía. «Voy a abrir la puerta». Clara asintió y se colocó junto a la esquina del pasillo. Sofía respiró hondo, sacó la llave que había encontrado y la deslizó en la cerradura. Solo esperaba que funcionara. Sofía sintió el metal frío de la llave entre sus dedos y la giró con cuidado. El sonido de la cerradura cediendo fue un susurro apenas perceptible en la oscuridad, pero para ella fue como el estruendo de un trueno. Contuvo la respiración por un instante, asegurándose de que nadie había escuchado, y luego empujó la puerta con lentitud, dejando una abertura lo suficientemente grande para colarse dentro. El despacho de la directora era un lugar lúgubre, con estanterías repletas de documentos y una lámpara vieja en el escritorio que proyectaba sombras alargadas en las paredes. El teléfono estaba justo allí, sobre la mesa, como una promesa de esperanza. Sofía se apresuró a tomarlo y marcó el número que había memorizado de la tarjeta del periodista. Cada tono de llamada que sonaba en la bocina era una tortura. «Vamos, contesta», susurró, sintiendo cómo el miedo le apretaba el pecho. Afuera, Clara vigilaba nerviosa. Sus pies se movían inquietos en el suelo, y cada sombra en la pared parecía una amenaza. Entonces escuchó algo. Pasos, pesados, acercándose. Su corazón se paralizó. No había duda, alguien venía. «Sophie», susurró en pánico girándose hacia la puerta. «Alguien está viniendo». Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Si las atrapaban ahora, todo estaría perdido. Sofía sintió su estómago encogerse. El teléfono seguía sonando, y aún nadie contestaba. Su respiración se volvió errática, pero no podía perder la calma. Si colgaba ahora, tal vez no tendría otra oportunidad. Escuchó el eco de los pasos en el pasillo, cada vez más cerca. Si la monja las atrapaba, todo habría sido en vano. «Sophie, rápido», susurró Clara con desesperación. Sus pequeños ojos estaban llenos de terror, su cuerpo temblaba. Si las descubrían, las separarían, las encerrarían y nunca podrían ayudar a su madre. Justo cuando Sofía estaba a punto de colgar, el tono de llamada fue interrumpido por un clic. Alguien había contestado. «¿Quién habla?». La voz masculina del periodista sonó al otro lado de la línea, ronca y urgente. Sofía sintió un nudo en la garganta. No había tiempo para explicaciones largas. «Soy Sofía, la hija de Luciana», susurró rápidamente. «Nos tienen encerradas, pero tenemos información. Mi mamá no es culpable». El periodista tardó un segundo en reaccionar. Luego, su tono se volvió aún más tenso. «¿Están seguras? ¿Dónde están ahora?». Pero antes de que Sofía pudiera responder, una sombra oscura apareció en la puerta. Era la monja. El estómago de Sofía se contrajo al ver la silueta de la monja en la puerta. Sus ojos brillaban con furia contenida. Su postura rígida irradiaba autoridad. Clara dejó escapar un pequeño jadeo y se pegó a la pared con la respiración entrecortada. No había escapatoria. «Dame ese teléfono ahora mismo», exigió la monja, avanzando con pasos firmes hacia Sofía. El corazón de la niña latía con fuerza, pero no colgó. Apretó el teléfono contra su oído y habló lo más rápido que pudo. «Estamos en el refugio Santa Teresa. Por favor, venga por nosotras.
dijo sofocada, antes de sentir cómo la mano fuerte de la monja le arrancaba el teléfono de un tirón. El golpe fue tan brusco que el aparato cayó al suelo y se deslizó hasta la otra esquina del despacho. El periodista seguía en la línea, pero ahora no podían alcanzarlo. Sofía vio cómo la monja la miraba con una mezcla de furia y desprecio. Sabía que el castigo sería severo. «¿Crees que puedes hacer lo que quieras aquí?», dijo la monja con un tono helado. «Pero aprenderás que en este lugar la desobediencia se paga caro». Sofía tragó saliva, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Tal vez había perdido la oportunidad de hablar más, pero había dicho lo esencial. Solo quedaba esperar que el periodista hiciera algo, antes de que fuera demasiado tarde. La monja se inclinó y recogió el teléfono del suelo. Observó la pantalla con el ceño fruncido antes de cortar la llamada de un solo golpe. El silencio en la habitación era sofocante. Sofía podía sentir el peso de la furia contenida en la mirada de la mujer, la promesa de un castigo que no tardaría en llegar. Clara se aferró a su brazo temblando. «¿Crees que puedes desafiar las reglas y salirte con la tuya?» Su voz era baja, pero afilada como una cuchilla. Sofía no respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque sabía que cualquier palabra solo empeoraría la situación. La monja tomó a ambas niñas del brazo y las arrastró fuera del despacho con fuerza. El pasillo oscuro y frío se convirtió en un túnel interminable de angustia. Sofía intentó resistirse, pero el agarre de la mujer era firme. Sabía que las estaba llevando a su castigo. «Ya veremos si sigues con esa actitud después de pasar un tiempo en aislamiento», sentenció la monja. Sofía sintió que su estómago se encogía. No podían perder más tiempo. La ejecución de su madre podía estar más cerca de lo que imaginaban, y si las mantenían encerradas, no habría forma de detenerla. Tenían que hacer algo, y rápido. Sofía y Clara fueron arrastradas a través del pasillo, sintiendo cómo el frío del suelo de piedra calaba en sus pies descalzos. La monja caminaba con pasos duros, sin aflojar el agarre. Clara sollozaba en silencio, con la cabeza gacha, mientras Sofía apretaba la mandíbula conteniendo su propia rabia. No podían permitirse llorar. No ahora. El aislamiento. Habían oído hablar de él. Un cuarto oscuro, sin ventanas, donde las niñas que se portaban mal eran encerradas hasta que aprendieran la lección. Pero ellas no habían hecho nada malo, solo querían salvar a su madre. ¿Acaso eso era un crimen? Cuando llegaron a la puerta de hierro al final del pasillo, la monja sacó una gran llave oxidada de su bolsillo y la introdujo en la cerradura. El chirrido metálico al girarla les heló la sangre. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación pequeña, con paredes desnudas y un suelo de piedra dura. Sin luz, sin colchón, sin comida. «Aquí se quedarán hasta que aprendan a obedecer», dijo la monja con frialdad, empujándolas dentro sin miramientos. La puerta se cerró con un golpe seco. El sonido del cerrojo asegurando su encierro fue lo último que escucharon antes de quedar sumidas en la oscuridad absoluta. La oscuridad era total. Un vacío negro que hacía difícil distinguir siquiera la silueta de Clara, a pesar de que Sofía la tenía justo a su lado. El aire dentro del cuarto era espeso, con un olor a humedad y encierro que les revolvía el estómago. El miedo crecía en su pecho como un nudo imposible de desatar. «Sophie», susurró Clara, su voz temblorosa, «no quiero estar aquí». Sofía se deslizó hasta el suelo y abrazó a su hermana con fuerza. No podía dejar que el miedo las dominara. Sabía que llorar no cambiaría nada, que suplicar no serviría de nada. La única forma de salir de ahí era encontrar una manera de hacerlo por su cuenta. Inspiró profundamente y recorrió la habitación con las manos. Las paredes eran frías y rugosas, de piedra antigua. No había ventanas, solo una rendija en la parte baja de la puerta por donde entraba un hilo de aire.
Era un encierro diseñado para quebrarlas, pero Sofía no podía permitirse eso. «Escucha, Clara», dijo, obligándose a sonar firme. «No vamos a quedarnos aquí. Vamos a salir, ¿me oyes?» Clara asintió contra su hombro, pero no dijo nada. Sofía sabía que tenía miedo, pero no podían quedarse quietas. No cuando su madre estaba allá afuera, esperando que hicieran algo. No cuando el tiempo se agotaba. Sofía cerró los ojos por un momento, tratando de pensar con claridad. No podían quedarse allí, esperando a ser rescatadas. Sabía que el periodista había escuchado parte de su mensaje, pero ¿y si no lograba encontrarlas a tiempo? ¿Y si su madre era ejecutada antes de que pudieran hacer algo? El pensamiento la sacudió como un golpe en el estómago. No podían permitirlo. «Vamos a salir de aquí», susurró de nuevo, con más firmeza, como si al repetirlo pudiera convertirlo en una promesa. Se levantó con cautela y recorrió la pared con las manos. Tenía que haber algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlas. Sus dedos tocaron la puerta de hierro, fría y sólida, pero justo en la parte inferior sintió algo diferente. La rendija por donde entraba el aire tenía una bisagra floja. Un destornillador podría aflojarla, pero no tenían nada. Tenían que improvisar. Sofía miró a su hermana, que aún estaba acurrucada en el suelo, temblando. No podía dejar que el miedo las paralizara. «Clara, ayúdame a buscar algo en el suelo», susurró. «Cualquier cosa que pueda servirnos para aflojar esta bisagra». Clara tardó un poco en reaccionar, pero finalmente se arrastró junto a ella y comenzó a tantear la superficie rugosa. Tenían que moverse rápido, no sabían cuánto tiempo las dejarían encerradas, pero cada minuto que pasaba era un minuto menos para salvar a su madre. Las manos de Sofía y Clara recorrieron el suelo frío y áspero con desesperación. No podían ver nada, pero sus dedos eran su única guía en la oscuridad. Sabían que si no encontraban algo útil pronto, su oportunidad de escapar se desvanecería. Cada segundo contaba. «Aquí hay algo», susurró Clara de repente, con un destello de emoción en su voz. Sofía sintió como su hermana le pasaba un pequeño objeto metálico. Lo palpó con cuidado. Era un clavo viejo y doblado, probablemente caído de alguna reparación mal hecha en la celda. No era ideal, pero era mejor que nada. Se agachó frente a la rendija de la puerta y deslizó la punta del clavo en la bisagra suelta. Tenía que hacer palanca con mucho cuidado. Un movimiento en falso y el clavo se rompería, dejándola sin alternativa. Contuvo la respiración y comenzó a aplicar presión. El metal rechinó en la oscuridad y Sofía sintió cómo la bisagra comenzaba a ceder milímetro a milímetro. Era lento, era difícil, pero era su única oportunidad. El metal rechinó con un sonido agudo, haciendo que Sofía contuviera la respiración. Cualquier ruido fuera de lo normal podía alertar a la monja o a cualquiera que estuviera patrullando los pasillos. Clara se mordió el labio con nerviosismo, observando a su hermana con los ojos muy abiertos. El miedo estaba ahí, pero también la esperanza. Si conseguían aflojar la bisagra, tal vez podrían salir antes de que las descubrieran. Sofía aplicó más presión con el clavo improvisado, sintiendo cómo la bisagra cedía centímetro a centímetro. Cada movimiento era lento, forzado, y su mano comenzaba a doler por la tensión. Pero no podía detenerse. Pensó en su madre, en cómo la habían acusado injustamente, en lo cerca que estaba de perderlo todo si ellas no actuaban. El sudor le resbaló por la frente, pero siguió trabajando con determinación. Finalmente, después de minutos que se sintieron eternos, la bisagra emitió un chasquido y se desprendió del marco de la puerta. Sofía sintió una mezcla de alivio y adrenalina recorrer su cuerpo. La puerta aún no estaba completamente suelta, pero si lograban aflojar la otra bisagra, podrían empujarla sin hacer demasiado ruido. Era la primera victoria en medio de todo aquel infierno. Clara la miró con los ojos brillando en la penumbra.
Sabían que esto era solo el comienzo. Habían logrado un pequeño avance, pero aún faltaba lo más difícil: salir sin ser descubiertas y encontrar al periodista antes de que fuera demasiado tarde. Sofía respiró hondo, sintiendo el aire pesado en su pecho. La bisagra ya estaba floja, pero aún faltaba liberar la parte inferior de la puerta. El clavo viejo y doblado temblaba en su mano, amenazando con romperse en cualquier momento. Sabía que no tendrían una segunda oportunidad. Si hacían demasiado ruido, la monja vendría corriendo y su plan se desmoronaría en un instante. No podían permitirse fallar. «Aguanta un poco más, Clara», susurró Sofía, tratando de mantener la calma. Sabía que su hermana estaba aterrada, pero no podían rendirse ahora. Clara asintió con la cabeza, mordiéndose el labio para no sollozar. El frío de la celda las envolvía, pero el miedo era aún más paralizante. Si no escapaban pronto, su madre podía morir y ellas quedarían atrapadas en aquel infierno para siempre. Sofía volvió a colocar el clavo en la bisagra inferior y comenzó a hacer palanca con movimientos cuidadosos. Cada segundo era una agonía. El rechinido del metal resonaba en el silencio absoluto de la celda. Sus dedos dolían, pero ignoró el ardor. Nada importaba más que salir de allí. Cuando la bisagra finalmente cedió, la niña sintió que su corazón se aceleraba. La puerta estaba casi suelta. Se giró hacia Clara y le tomó las manos con firmeza. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Una vez que empujaran la puerta, ya no habría vuelta atrás. Era ahora o nunca. Sofía tomó aire profundamente, tratando de controlar los latidos frenéticos de su corazón. Habían logrado aflojar la puerta, pero el momento más peligroso aún estaba por venir. Sabía que en cuanto la abrieran, estarían expuestas. Si las descubrían en ese instante, no solo las encerrarían nuevamente, sino que perderían cualquier posibilidad de salvar a su madre. No había margen para errores. Debían moverse rápido, sin hacer ruido y sin titubear. Con un movimiento calculado, empujó la puerta con lentitud, sintiendo cómo la madera crujía levemente al separarse del marco. El sonido hizo que ambas niñas contuvieran la respiración, temiendo que alguien lo hubiera escuchado. Sofía miró a Clara, que temblaba de nerviosismo, y le hizo una señal para avanzar. La pequeña asintió con los ojos llenos de miedo, pero sin protestar. Con extremo cuidado, cruzaron el umbral y entraron al pasillo oscuro. Ahora eran sombras en la penumbra, dos figuras pequeñas intentando atravesar un mundo demasiado grande y cruel. El corredor estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido lejano de una radio en la recepción. Las monjas no parecían estar cerca, lo que les daba una ventaja, pero no podían confiarse. Sofía recordó el mapa mental que había construido en su cabeza sobre el refugio. Sabía que la salida principal estaba bloqueada, pero había otra opción: la puerta trasera, donde las monjas recibían donaciones. Si lograban llegar allí sin ser vistas, tal vez tendrían una oportunidad. Era un plan arriesgado, pero era lo único que tenían. Sofía apretó la mano de Clara y comenzó a avanzar, pegándose a la pared. Cada paso era una batalla contra el miedo, una lucha contra el temblor en sus piernas. No sabían cuánto tiempo tenían antes de que notaran su ausencia, pero algo dentro de ella le decía que cada segundo era crucial. Sabía que el periodista estaba en algún lugar, esperando su llamada. Y si no lograban contactarlo a tiempo, todo su esfuerzo habría sido en vano. El destino de su madre dependía de ellas. Cada paso que daban por el pasillo parecía interminable. Sofía sentía su corazón latiendo con fuerza en sus oídos, como si el miedo pudiera delatarlas en cualquier momento. Clara, a su lado, mantenía la respiración contenida, aferrándose a su mano con una fuerza que casi le dolía. La puerta trasera estaba al final del pasillo, pero entre ellas y la salida aún quedaban obstáculos.
Si alguna de las monjas despertaba o las cámaras captaban su movimiento, todo terminaría. No podían permitirse un solo error. Al doblar la esquina, Sofía se detuvo en seco. Una tenue luz iluminaba parte del pasillo, proyectando la sombra de una figura inmóvil. Se quedó congelada, con la garganta seca y las piernas pesadas como plomo. Alguien estaba allí. Clara la miró con pánico, buscando una indicación de qué hacer. No podían retroceder, pero avanzar sin un plan sería suicida. Sofía cerró los ojos un instante, pensando rápidamente. Tenían que distraerla, encontrar otra forma de pasar. A su derecha notó una pequeña mesa con algunos libros apilados. No era mucho, pero podría servir. Con un movimiento calculado, estiró la mano y empujó los libros lo suficiente para que se tambalearan y cayeran al suelo con un golpe sordo. El ruido se expandió por el pasillo como un eco amenazante. La sombra en la pared se movió de inmediato, avanzando en dirección al sonido. Era su oportunidad. ¡Ahora!, susurró Sofía, tirando de la mano de Clara y corriendo en dirección contraria. Sus pies apenas tocaban el suelo. El aire frío les cortaba la piel, pero no podían detenerse. La puerta trasera estaba a pocos metros, y aunque no sabían qué encontrarían al otro lado, lo único que importaba era salir de ese lugar. El tiempo corría en su contra, y ellas estaban a punto de descubrir si la libertad aún era posible. Los pies descalzos de Sofía y Clara golpeaban el suelo con suavidad, pero su carrera era frenética. El pasillo parecía alargarse con cada paso. La puerta trasera aún se veía distante, como si el mundo entero conspirara para detenerlas. El corazón de Sofía martilleaba en su pecho, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo a que la distracción no fuera suficiente. Si la monja se daba cuenta de que no había nadie en el lugar donde cayeron los libros, las buscaría de inmediato. Y entonces no tendrían oportunidad de escapar. Al llegar a la puerta trasera, Sofía soltó la mano de Clara y se apresuró a revisar la cerradura. Su peor temor se hizo realidad. Estaba asegurada con llave. Se mordió el labio con frustración, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No podían detenerse ahora. Empujó la puerta con fuerza, pero el sonido seco del metal le dejó claro que no cedería. Miró a su alrededor con desesperación, buscando una solución. Clara se pegó a la pared, respirando agitada. Su hermana menor no decía nada, pero sus ojos grandes estaban llenos de terror. Sofía sabía que no podían fallar, que si volvían a ser atrapadas, jamás tendrían otra oportunidad de salir de ese lugar. Sintió algo frío en su mano y se giró rápidamente. Clara le había pasado la llave que habían encontrado en la celda. ¿Era un milagro o el último intento de esperanza? Con dedos temblorosos, Sofía introdujo la llave en la cerradura y la giró con un movimiento torpe. Por un instante temió que no funcionara, que se atascara o que no fuera la correcta. Pero entonces, con un leve chasquido, la puerta se desbloqueó. El alivio la golpeó tan fuerte que casi sintió que se desvanecía. Sofía empujó la puerta con todas sus fuerzas, y el aire frío de la madrugada les golpeó el rostro. La libertad estaba justo frente a ellas, pero aún no estaban a salvo. La puerta se abrió lentamente, y un aire fresco pero helado las envolvió. Sofía y Clara se quedaron unos segundos allí, mirando el mundo exterior. El silencio que reinaba fuera del refugio era desconcertante, casi como si estuvieran en un lugar diferente. El miedo, aunque no tan palpable como antes, seguía colándose por cada rincón de sus corazones. A lo lejos, el ruido de las calles les llegó como un recordatorio de que aún quedaba un largo camino por recorrer. «¡Rápido!», susurró Sofía, apretando la mano de Clara con fuerza. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo». Ambas se adentraron en la oscuridad de la noche, con las estrellas brillando débilmente sobre ellas.
El sonido de sus pasos resonaba en las calles vacías mientras se apresuraban a alejarse del refugio. Sofía no sabía exactamente a dónde irían, pero sabía que el primer paso era alejarse lo más posible de ese lugar. El periodista, la policía, todo se mezclaba en su mente como una maraña de posibilidades, pero una cosa estaba clara: no podían regresar al refugio. El frío era penetrante y el cielo oscuro no ofrecía ningún consuelo. Cada paso las alejaba de la prisión que las había mantenido cautivas, pero también las sumergía en lo desconocido. Sofía miró a Clara, cuyos ojos reflejaban el miedo y la determinación de una niña que, aunque asustada, aún luchaba por sobrevivir. Sabía que no podían volver atrás. «Sofía», dijo Clara en un susurro, con los ojos llenos de duda, «¿y si nos atrapan?» Sofía se agachó, tomando el rostro de su hermana entre sus manos con suavidad. No podía dejar que el miedo las dominara. «Si nos atrapan, lucharemos», respondió Sofía mirando a Clara a los ojos, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Pero no vamos a dejar que eso pase». Y así termina la historia de Sofía y Clara, dos hermanas que, a pesar de las adversidades, nunca perdieron la esperanza. Una historia que nos recuerda que la lucha por la verdad y la justicia, aunque difícil, siempre vale la pena. Si te ha conmovido y motivado este relato, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario abajo y cuéntanos qué piensas sobre la valentía de estas niñas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video con más historias que te tocarán el corazón.